Si hay un lugar donde se podría decir que comenzó el mundo moderno, es este pequeño pueblo, que toma su nombre del viejo puente que cruza el río Sever. Antes de que se abriera el puente, el día de Año Nuevo en 1781, nadie había visto nunca un puente de hierro. Los puentes estaban hechos de madera o piedra, no de hierro. El hierro era demasiado pesado, demasiado quebradizo, demasiado caro y demasiado duro para trabajar. Por eso, cuando se propuso construir un puente de hierro sobre el Sever, la gente se burló. No se podía hacer y aunque se pudiera, ciertamente se caería o sería arrastrado por el primer diluvio. Se equivocaron. Todavía está allí. Es un símbolo de su época tanto como el transbordador espacial lo es de la nuestra. Es una cosa antigua y pintoresca. No se utilizaron pernos ni tornillos en su construcción. Las diversas piezas se unieron mediante cola de Milano fundida, espiga y otras uniones que recuerdan más a la carpintería que al metal. A finales de 1700, los ingenieros todavía estaban experimentando y no entendían completamente el potencial del hierro como material de construcción. Nadie había intentado antes hacer un puente de hierro. Los hombres habían estado usando el hierro durante miles de años, por supuesto, pero no para construir. No había suficiente. El problema no era la materia prima, ya que Gran Bretaña tenía amplias reservas de mineral de hierro, pero para extraer el metal del mineral se necesitaban grandes cantidades de carbón vegetal, hasta 10 toneladas por cada tonelada de metal. A finales del siglo XVII, por diversas razones, los bosques de Inglaterra se habían agotado gravemente y las reservas restantes de madera dura aptas para hacer carbón estaban lejos de los caminos trillados. La fundición de hierro a principios de 1700 era, por lo tanto, prácticamente una industria artesanal y el hierro casi un metal semiprecioso. Luego, alrededor de 1710, Abraham Darby, trabajando en su pequeña fundición en Coolbrookdale, justo al final de la carretera de Iron Bridge, demostró que el hierro se podía fundir calentando el mineral con coque, carbón horneado. Gran Bretaña tenía mucho carbón, pero hasta entonces todos los intentos de utilizarlo en la fabricación de hierro habían fracasado. El azufre y otras impurezas del carbón se combinaron con el mineral del horno y el hierro resultante era de muy mala calidad. Cuando aprendió el arte de usar coque, Derby resolvió la esencia del problema. A finales de 1700, los fabricantes de hierro de Coolbrookdale habían dominado las técnicas de producción de hierro de buena calidad en grandes cantidades y habían proporcionado la clave para la era industrial. Y así, hacia finales del siglo XVIII, Inglaterra, al igual que Estados Unidos y Francia, se vio convulsionada por la Revolución. Esta revolución no se libró con el mismo fervor patriótico que la Revolución Americana, ni fue tan sangrienta como la francesa. No se apoderaron de territorios ni se ejecutó a reyes o reinas. Fue una revolución en la forma en que la gente trabajaba y hacía las cosas, y alteró la vida de casi todos en la tierra. La llamamos la Revolución Industrial. Tan pronto como los ingenieros tuvieron un suministro abundante de hierro, lo utilizaron para convertir una vez la Gran Bretaña rural en la primera sociedad industrial del mundo y por lo tanto en la nación más poderosa de su época. El trabajo que antes se realizaba a mano ahora se podía hacer en máquinas, propulsado por enormes máquinas de vapor. Por primera vez liberaron a los fabricantes de depender de la rueda hidráulica o del molino de viento como fuente de energía. En 1800, el 80% de la población de las Islas Británicas había vivido y trabajado en la tierra. 50 años más tarde, más de la mitad de la población se encontraba en las nuevas ciudades que había surgido alrededor de los centros industriales. Las minas, fábricas y fundiciones de Gran Bretaña comenzaron a producir más de lo que ningún país había hecho jamás.
Durante la década de 1820, los ingenieros británicos resolvieron los problemas de hacer móvil la máquina de vapor y comenzó la era del ferrocarril. En 1850 había 5.000 millas de vías tendidas en Gran Bretaña. El hombre ya no estaba restringido a la velocidad de un caballo al galope, mientras sus mercancías iban detrás al ritmo de un buey que camina pesadamente. Ahora el hombre y las mercancías podían correr a través del país, a 30, luego a 60 y pronto a 100 millas por hora. Los ingenieros aprendieron rápido y parecía no haber límite para sus maravillas. Cuando John Wilkinson botó un pequeño bote de hierro en el río cerca del puente de hierro en 1787, una multitud escéptica se alineó en la orilla para ver cómo se hundía. Pero no fue así. Mostró el camino para que los astilleros británicos construyeran grandes barcos de vapor de hierro que revolucionaron el comercio oceánico. A finales del siglo XIX, 5 de cada 6 barcos mercantes eran construidos por británicos. Otras naciones europeas se subieron al carro industrial. Bélgica primero, seguida de Francia, pero ninguna pudo alcanzar a Gran Bretaña. Inundó los mercados del mundo con productos manufacturados de todo tipo, y los ingenieros civiles británicos trabajaban en todos los continentes supervisando la construcción de carreteras, ferrocarriles, puentes y túneles. Rebosantes de confianza, ninguna montaña era demasiado alta, ningún río demasiado ancho para ellos. Este progreso dramático se logró a un costo en la felicidad humana. La situación de la nueva clase obrera era lamentable. Vivían hacinados en miserables barrios marginales. Hombres y mujeres trabajaban 12 horas o más al día en condiciones miserables. El trabajo infantil era común, ya que los industriales pragmáticos racionalizaban que incluso la contribución de los niños era necesaria para mantener las fábricas y las minas produciendo. Sin embargo, los reformadores estaban trabajando, y durante el siglo XIX, la suerte del trabajador mejoró lentamente. De hecho, estaba mejor que su primo de campo. Olvídese por un momento de las idílicas escenas de la campiña inglesa pintadas por Turner y Constable. La verdad era que las circunstancias del trabajador rural medio en Gran Bretaña eran lamentables. Vivía en una choza miserable, húmeda y con suelo de tierra, ganando una miseria y condenado a la pobreza y al analfabetismo. Su esperanza de vida era de unos 40 años. Para empeorar las cosas, estaba siendo expulsado sistemáticamente de la tierra. En un esfuerzo por aumentar la producción, la nobleza terrateniente comenzó a reorganizar sus propiedades. Los pobres fueron expulsados de sus patéticas posesiones, y pronto incluso los pastos comunes donde habían pastoreado sus animales y los bosques donde habían cazado para complementar su escasa dieta se volvieron inaccesibles. Muchos emigraron a las colonias del vasto imperio británico de ultramar, pero cientos de miles hicieron una migración más corta, uniéndose a la fuerza laboral en las nuevas ciudades industriales. Las condiciones allí no eran las ideales, pero era mejor que morir de hambre en el campo. Cualesquiera que fueran sus males, la industrialización ofrecía cierta esperanza. En 1851 se celebró la gran exposición en el Hyde Park de Londres. Se diseñó un enorme edificio de hierro y vidrio. Fue apodado el Palacio de Cristal, y bajo su altísimo techo se invitaba a los comerciantes y fabricantes del mundo a mostrar sus mercancías. Las superestrellas eran los británicos, por supuesto. Al menos la mitad de la maravillosa variedad de mercancías, máquinas, artilugios e inventos fueron diseñados, construidos y fabricados por mujeres británicas. La reina Victoria describió el día de la inauguración como el día más feliz y orgulloso de mi vida. Su marido, el príncipe Alberto, que había trabajado incansablemente como mecenas de la gran exposición, la vio como el punto de inflexión de la historia de la humanidad, cuando el comercio ocuparía el lugar de la guerra y las maravillas de la ciencia y la industria mejorarían la suerte de todos los hombres de la tierra.
Sí, parecía que en 1851 la industria británica y los ingenieros británicos habían abierto el camino hacia un nuevo mundo. Los avances sin precedentes que se están logrando en casi todos los campos seguramente pronto abolirán la pobreza, la ignorancia y la miseria, y marcarán el comienzo de una nueva era de sabiduría y comprensión. ¡Qué equivocados estaban! Un siglo después de la Gran Exposición, Gran Bretaña había sido desbancada de la posición número uno. El hierro destinado a las rejas de arado y a las podaderas tenía que ser golpeado apresuradamente para convertirlo en espadas y lanzas, o más bien en tanques y acorazados. Los días de las lanzas y las espadas habían quedado atrás para siempre. Un mundo industrializado podía fabricar armas más eficaces. Dos veces en una generación, las potencias industriales se enfrentaron entre sí, en guerras para acabar con todas las guerras. Gran Bretaña emergió en un lado ganador en ambas ocasiones, pero nunca recuperó realmente su fuerza. Hoy, sus días de supremacía son un recuerdo. La otrora gran nación es una sombra de lo que fue, cansada, luchando por mantener su economía a flote. Pero Gran Bretaña no es la única. La mayoría de las otras naciones industrializadas también están en problemas. El desempleo, el estancamiento, la inflación, la frustración y el desencanto persiguen sus pasos. Las naciones avanzadas, también llamadas el mundo desarrollado, lideran al resto en divorcios, crímenes y suicidios. Abolieron el trabajo infantil e inventaron la pornografía infantil. Vencieron la plaga y el hambre, pero los reemplazaron con el cáncer, las enfermedades cardíacas y una creciente hambruna del espíritu. No es una coincidencia que la teoría de la evolución se arraigara en el apogeo de la revolución industrial. El hombre, al parecer, podía hacer cualquier cosa. Así que, ¿por qué necesitaba un Dios para crearlo? Las sociedades industriales más nuevas, como Japón, Corea y Taiwán, siguen en auge. La prosperidad está aumentando, pero las personas reflexivas están comenzando a preguntarse, ¿vale la pena? Se han dado cuenta de que el desarrollo, lo llaman occidentalización, trae consigo un colapso de los valores tradicionales y la erosión de la cultura nacional. La mayor parte del tercer mundo todavía está tratando de ponerse al día. El cuarto mundo, las naciones completamente pobres, están teniendo que abandonar la búsqueda. El tercer mundo está luchando desesperadamente por industrializarse, a menudo descuidando la agricultura, un error que les costará caro. ¿Qué salió mal? ¿No era la industrialización, el descubrimiento del conocimiento y la técnica el camino a seguir? ¿Era acaso de por sí inherentemente incorrecto y condenado inexorablemente al fracaso? ¿Habría estado mejor el mundo sin los avances tecnológicos de los últimos 200 años? No necesariamente. Los ingenieros victorianos beneficiaron enormemente a la humanidad de muchas maneras. La era industrial allanó el camino hacia mejores condiciones de vida física y una vida más rica y educada para millones de personas. Los ingenieros victorianos no solo construyeron puentes y ferrocarriles, construyeron tuberías de agua y sistemas de alcantarillado. La calidad de vida aumentó y las epidemias fueron controladas. A medida que las máquinas hacían obsoletas las laboriosas técnicas de fabricación manuales, las personas podían estar mejor alojadas y vestidas, y los libros, periódicos y educación se volvieron baratos y abundantes. Cuando las leyes laborales sacaron a los niños de la fábrica y los llevaron a las aulas, el analfabetismo se convirtió en la excepción y no en la regla. La persona promedio en el mundo industrializado hoy vive más cómodamente, gana más, come mejor y puede esperar vivir varias décadas más que la mayoría de la élite más rica de hace 200 años. Estas cosas estaban ahí para ser descubiertas y deberían haberlo estado. Los seres humanos necesitaban estos avances. Pero no era todo lo que los humanos necesitaban. Faltaba un ingrediente que aún impedía a los mortales construir la utopía. A diferencia de los animales guiados por el instinto, nosotros somos capaces de preguntarnos, experimentar y construir.
Tarde o temprano, los científicos estaban destinados a tropezar con los secretos y ventajas de la tecnología. ¿Por qué entonces se ha convertido en una bendición tan contradictoria? Hay que entender que el mundo moderno no empezó realmente en Iron Bridge. La suerte estaba echada mucho antes de que Abraham Derby encendiera su pequeño horno de coque. Los cimientos de nuestra sociedad actual se encuentran en las decisiones tomadas hace casi 6.000 años en el jardín del Edén. Eso puede sonar como una superstición ridícula, y la mayoría de los historiadores y sociólogos lo descartarían como una tontería. No obstante, es cierto. A pesar de que el Creador dio a los seres humanos mentes que podían pensar, planificar, aprender y descubrir, había limitaciones. La humanidad podría aprender acerca de las cosas físicas, pero no todo el conocimiento es físico. Por ejemplo, la humanidad necesitaba el conocimiento de cómo vivir exitosamente con sus semejantes, sin codicia, ira y egoísmo. Sin ese conocimiento nunca podría haber paz o felicidad duraderas, independientemente de lo que se descubriera. Pero ningún científico o ingeniero pudo descubrir este conocimiento. Está fuera del ámbito de la experimentación física. Es conocimiento espiritual y tiene que ser revelado por Dios. La mayoría de las personas han escuchado la historia del fruto prohibido en el jardín del Edén, pero realmente no la entienden. No es una vieja leyenda pintoresca, es la verdadera base de nuestra sociedad actual. La historia explica para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar por qué no podemos encontrar un camino hacia la paz y por qué en esta era de avances incomparables seguimos siendo tan miserables, frustrados e infelices como siempre. Y por qué, por un lado, hemos sido capaces de casi duplicar nuestra propia esperanza de vida y al mismo tiempo amenazar con armas nucleares a todas las generaciones venideras. Los dos primeros seres humanos, cuando rechazaron los mandamientos de Dios y tomaron el fruto prohibido, también rechazaron el conocimiento revelado. En su lugar, eligieron decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Pero ellos no estaban equipados para hacer esto, y tampoco lo están sus descendientes. Independientemente de lo que descubramos, nunca encontraremos por nosotros mismos las causas espirituales de la paz, la justicia y la felicidad mundiales sin la ayuda de Dios. La revolución industrial no cambió realmente el curso de la historia de la humanidad, pero sí aceleró las cosas hasta su inevitable conclusión. Sin la guía de Dios, el progreso era contraproducente, ya que el hombre no podía aprender a usar correctamente las cosas que estaba descubriendo. Ya sea el hierro, los aviones, la imprenta o los secretos del átomo, con el tiempo se utilizan para amenazar, herir y destruir. Lo que podría ser una bendición se convierte en una maldición. Así será hasta que la raza humana aprenda que no puede, con sus propios recursos, encontrar una forma de vida que conduzca a la paz. Un día aprenderemos. Las profecías de la Biblia muestran que lo haremos de la manera más dramática, utilizando los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos para hacer que nuestro planeta sea casi inhabitable y que la vida esté casi extinta. En ese momento de la historia, solo Dios puede salvarnos y lo hará. Entonces habrá otra revolución y otra civilización. Con la autoridad de Dios, los seres humanos aprenderán cómo se debe progresar. Eso puede sonar poco realista y descabellado, pero también lo hizo un puente de hierro hace poco más de 200 años.